Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero se encuentren excelente. El día de hoy les quiero mostrar cómo resolver un problema de clasificación biclase utilizando únicamente las ecuaciones matemáticas que rigen a los perceptrones. Esto quiere decir a las neuronas artificiales. Si nosotros recordamos el modelo de una neurona biológica, resulta que las neuronas tienen unas dendritas que funcionan como puentes de entrada. Son las fuentes que reciben los datos y los cuales se van a procesar dentro del cuerpo de esta neurona. Estos datos se pueden representar como entradas X1 o X2 hasta XN. Directamente en el cuerpo del soma de la neurona, lo que sucede es que se realiza una suma ponderada en función de los pesos sinápticos asignados a cada una de estas entradas. Esto quiere decir que estamos haciendo una sumatoria de X por W. Tenemos por aquí este ejemplo práctico de un problema de clasificación biclase donde tenemos dos datos de entrada correspondientes a X1 y X2 que adoptan valores tanto positivos como negativos, y se tiene una señal de respuesta a la salida, que es nuestra señal deseada, nuestra respuesta deseada, la cual nos cuantifica dos tipos de clases, la clase 1 positivo y la clase menos 1. Vamos a utilizar unos pesos iniciales W traspuesto igual a menos 2.5 y 1.75, que fueron dos datos seleccionados de manera aleatoria. Recuerden que una vez que se inicializa un proceso de aprendizaje dentro de estas metodologías de inteligencia artificial, se suele seleccionar por defecto una inicialización aleatoria. En caso de que no funcione, simplemente vamos a estar haciendo una actualización de los pesos con la ecuación que están viendo en pantalla. Por otro lado, tenemos un coeficiente de aprendizaje eta que equivale a 0.5 o lo que es lo mismo, un medio, y vamos a utilizar una función de activación signo, la cual simplemente nos dice que si el resultado de la suma ponderada, la cual se visualiza aquí como V, es mayor que 0, la salida entonces será igual a 1. Si el dato resultante de esta suma ponderada es menor que 0, quiere decir que sea un número negativo, entonces la salida va a ser menos 1. Con esta información ya podemos ir resolviendo nuestro problema de clasificación. ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recordemos pues que de acuerdo con la ecuación básica de lo que es una suma ponderada, vamos a poner nuestro primer resultado, que será Y0. Recuerden que este número dentro de este paréntesis está haciendo referencia a la instancia en cuestión. Estamos en la primera iteración para buscar nuestra primera salida, por lo tanto esto es igual a Y0. Y0 es igual a la función de activación signo, que va a evaluar en este caso a los pesos multiplicados por sus entradas. ¿Quiénes son los pesos? Vamos a poner los pesos seleccionados en esta primera iteración, que fueron seleccionados de manera al azar, los vamos a poner en su forma transpuesta. Esto quiere decir que pongamos menos 2.5, 1.75. Cerramos aquí este primer vector y después vamos a multiplicarlo por las primeras entradas. El primer ejemplo nos dice que tanto X1 como X2 tienen un valor de 1, los cuales los vamos a poner de este lado, y simplemente vamos a resolver esta operación matemática. Como pueden observar, lo que tenemos aquí internamente dentro de este primer corchete es la multiplicación de dos vectores. Uno de ellos está en su forma transpuesta, quiere decir que está de manera horizontal, y otro está en su forma normal. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? Simplemente agarramos el primer término y lo vamos a multiplicar por el primer elemento. Menos 2.5 por 1 es igual a menos 2.5. Después agarramos el segundo término, que es 1.75, y lo multiplicamos por el siguiente elemento, que también precisamente es un 1. Y en este caso, en la operación de signos, nos da que es un 1.75 positivo. Resolvemos este resultado, menos 2.5 más 1.75, y el resultado de esto, vámonos haciendo, es igual a menos 0.75. ¿Esto qué significa? Quiere decir que como hicimos esta multiplicación de vectores mientras uno está en horizontal y el otro está en vertical, el resultado es un escalar, es un único dato, el cual vamos a evaluar utilizando nuestra función de activación signo, el cual nos decía que si el valor es menor que 0, el resultado entonces va a ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Y con esto ya resolveríamos nuestro primer ejercicio de clasificación.
Entonces, ¿cómo es que hacen las redes neuronales para aprender? ¿Cómo hace esta única neurona para generar este proceso de aprendizaje? Lo hace gracias a la fórmula o ecuación de la actualización de los pesos, la cual simplemente se va a ejecutar siempre y cuando el error sea distinto de cero. ¿Cómo se calcula el error? El error se calcula con la señal deseada D menos la señal obtenida Y. En nuestro caso, la señal deseada D es un 1 positivo y lo que yo obtuve fue precisamente un menos 1. Al resolver esta ecuación, menos por menos es más, 1 más 1 son 2, por lo tanto tengo que el error es igual a 2, ¿de acuerdo? Como el error es diferente de 0, entonces quiere decir que esta ecuación de la actualización de los pesos entra en ejecución. Vamos a escribir por acá abajo W1, que va a ser nuestros nuevos pesos, porque recuerden que los pesos iniciales son W0 y ahora los pesos nuevos van a ser 1. Los pesos 1 van a ser igual a los pesos actuales, que en este caso es menos 2.5 y 1.75, y a esto le voy a sumar el coeficiente de aprendizaje eta, que es 0.5, que a su vez multiplica el error y que a su vez multiplica a las entradas de este primer ejemplo, que es 1,1. Si se fijan, para resolver esto es muy sencillo. Tenemos dos elementos en esta suma, por lo tanto vamos a resolver el más complejo, que es este de acá, el complejo entre comillas, y tenemos la multiplicación primero que nada de dos valores escalares, 0.5 por 2. Entonces multipliquemos. ¿Cuánto es 0.5 por 2? Nos equivale a 1 positivo. Y este escalar va a multiplicar directamente a este vector. El resultado de multiplicar un escalar por un vector es precisamente un nuevo vector. ¿Cómo se realiza la operación? Simplemente este valor multiplica a este y este también multiplica al elemento de abajo. Y eso nos da como resultado un vector que es 1,1, exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque estamos multiplicando precisamente por 1. Entonces, aquí resolvamos lo siguiente. Vamos a bajar este vector de acá, que eran los pesos iniciales, 2.5 menos 2.5 y 1.75. Hacemos la sumatoria con este otro vector y para resolver este proceso se hace de manera directa. Simplemente hay que agarrar el elemento de arriba y sumarlo por el elemento de arriba del otro vector. Y nos da como resultado el elemento de arriba del vector resultante. Menos 2.5 más 1 es igual a menos 1.5. Y 1.75 más 1 pues simplemente es 2.75. Y estos valores que ustedes observan aquí son nuestros nuevos pesos. ¿Qué vamos a hacer con esto? La red neuronal no los puede implementar en el ejemplo inicial, que es con las entradas x1 y x2 cuando valen 1 y 1, sino que vamos a utilizar el siguiente ejemplo, la siguiente fila de nuestro ejercicio, que ahora va a corresponder a x1, que equivale a menos 0.5, y x2 equivale a 1. Entonces vamos resolviendo este ejercicio por acá. Entonces ahora el siguiente paso será evaluar la función signo utilizando nuestros nuevos pesos, que dijimos que fueron menos 1.5, 2.75. Estos pesos nuevos los vamos a multiplicar por las entradas del segundo ejemplo, en los cuales corresponden a menos 0.5, 1. Cerramos este corchete y resolvemos este ejercicio. Exactamente igual que el primero. Menos 1.5 multiplica a 0.5, esto nos da un valor positivo y nos da como resultado 0.75. Más 2.75 por 1 es simplemente 2.75. Hacemos la sumatoria de estos dos resultados y nos da 3.5, un único valor escalar. Vamos a ponerle bien su punto. Y este valor es el que va a ser evaluado por la función de activación signo. Como ya dijimos, si es mayor que 0, simplemente el resultado es un 1 positivo. Entonces hacemos el cálculo del error, que recuerden que es la señal deseada menos la señal de salida, que nuestra señal deseada era un menos 1 y la señal que yo obtuve fue precisamente un 1. Entonces menos 1 y menos 1, esto equivale a menos 2. Vamos a hacer una nueva actualización de pesos y estos pesos le vamos a llamar W2. W2 es equivalente a los pesos actuales en su forma normal, menos 1.5 y 2.75, más el coeficiente de aprendizaje eta, que equivale a 0.5,
y este multiplica el error, que es igual a menos 2, y este va a multiplicar a las entradas actuales, que es 0.5 negativo y un 1 positivo. Entonces resolvemos esta operación y primero resolvemos los escalares. 0.5 por menos 2, esto es igual a menos 1, y este menos 1 va a multiplicar a nuestro vector de este lado, menos 0.5 y 1 positivo. El resultado de hacer esta operación es 0.5 positivo en la parte de arriba y menos 1 en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces ahora simplemente bajamos el otro vector para realizar la suma faltante. Menos 1.5, 2.75, y esto se va a sumar con este resultado. Bien, hacemos la suma directa. Menos 1.5 más 0.5, esto nos da como resultado menos 1, y 2.575 menos 1 nos da como resultado 1.75, y este vector de aquí equivaldría a nuestros pesos nuevos. Entonces estos pesos nuevos los vamos a implementar ahora, pero en el tercer ejemplo, donde tanto x1 como x2 son valores positivos y es 3 y 1 respectivamente. Bien, entonces resolvemos el siguiente ejemplo, que va a corresponder a y2, que es nuestra tercera iteración, porque recuerden que iniciamos contabilizando desde el 0, y esto va a equivaler a la función de activación signo, que va a estar evaluando a nuestros pesos nuevos, que en este caso dijimos que corresponden a menos 1, 1.75. Y va a multiplicar al siguiente ejemplo, que es un 3 para x1 y un 1 para x2. ¿De acuerdo? Resolvemos exactamente igual que los otros ejemplos. Multiplicamos menos 1 por 3, nos da menos 3 como resultado. Y multiplicamos 1.75 por 1 y nos da 1.75. El resultado de hacer esta operación es sencillamente menos 1.25. Este valor escalar lo vamos a evaluar en la función de activación signo, el cual nos dice que si el valor es negativo porque es menor que 0, por lo tanto el resultado será menos 1. Evaluamos el error. Yo esperaba un 1 positivo a la salida y obtuve un menos 1 como resultado, por lo tanto el error es diferente de 0. El error es equivalente a un 2 positivo. Entonces tenemos que aplicar nuevamente la fórmula de la actualización de pesos. Estos nuevos pesos les vamos a llamar W3 y equivalen a los pesos que tenemos en este momento, que es menos 1 y 1.75, los cuales les vamos a sumar el coeficiente de aprendizaje eta y lo vamos a multiplicar otra vez por el error y por las entradas de este ejemplo, que es 3 y 1. Resolvemos este ejercicio. Primero esta parte de acá, 0.5 por 2, esto es igual a 1. Y 1 por este vector, que es 3,1, pues simplemente es el mismo vector. Entonces lo vamos a pasar acá nada más. Y esto se va a sumar con este vector de este lado. Simplemente lo bajamos. Y ya, hacemos aquí la operación directa de esta sumatoria y tenemos menos 1 más 3. Esto nos da como resultado 2 positivo. Y 1.75 más 1 son 2.75. Y este vector de aquí correspondería a nuestros pesos números 3, W3, los cuales los vamos a implementar en el siguiente ejemplo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes recuerdan, los datos iniciales que tenemos por aquí están divididos en dos partes. Tenemos en total 6 ejemplos para hacer nuestro procesamiento de clasificación. Sin embargo, lo vamos a dividir en dos conjuntos. Un conjunto mayor, que va a contener la gran mayoría de los datos, los cuales le vamos a llamar el conjunto de datos de entrenamiento. ¿Para qué se hace el entrenamiento? El entrenamiento consiste en actualizar los pesos, utilizando estos ejemplos, aprovechando los errores, y se va retroalimentando este algoritmo de tal forma que va aprendiendo a resolver este tipo de ejercicios. Los últimos dos ejemplos, que corresponden a los datos de prueba, son precisamente en donde vamos a probar los pesos aprendidos con los otros ejemplos, y ahí ya no vamos a actualizar pesos, simplemente se va a probar si esto funciona o no funciona. Entonces los pesos W3 los vamos a implementar ahora en este último ejemplo, donde x1 vale menos 2 y x2 vale 1, esperando una señal que equivale a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos resolviendo este último ejercicio y resolvemos entonces nuestra siguiente y, que corresponde a y3, nuestra salida número 4, iteración número 4.
Y3 va a ser igual a la función signo de nuestros pesos nuevos calculados, que dijimos que son 2,2.75. Este va a multiplicar al último ejemplo, que equivale a menos 2 y 1. Resolvemos el ejercicio y tenemos por este lado menos 4 más 2.75. Entonces resolvemos este resultado y nos da menos 1.25. Este resultado va a ser evaluado por la función de activación signo, como lo hemos hecho anteriormente, la cual nos indica que el resultado, como es menor que 0, entonces va a ser un menos 1. Al calcular el error, yo esperaba un menos 1 y ahora precisamente lo que estoy obteniendo es un 1. Entonces el resultado de esto, menos por menos es más, menos 1 más 1, esto equivale a 0. ¿Qué sucede con la ecuación de la actualización de los pesos? ¿Es necesario volverla a implementar? Pues fíjense, si nosotros hacemos W4, lo que vamos a obtener es, ponemos los pesos actuales, 2 y 2.75, le sumamos el coeficiente de aprendizaje eta, que tan rápido va a aprender, lo multiplicamos por el error y lo multiplicamos por las entradas. Si se fijan, la suma la hemos estado dividiendo en dos elementos principales. Como esta segunda parte está multiplicando un número, en este caso un vector, un número por 0, pues entonces todo esto se convierte en 0. ¿Y qué nos indica esto? Que los pesos nuevos son equivalentes a los pesos actuales. Entonces no existe como tal una actualización de pesos, precisamente porque el error es 0 y por lo tanto el algoritmo nos elimina esta otra parte de la ecuación. Es como en la vida, ¿no? Si funciona, si compila, pues ya no le muevas a nada. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Pero nos daremos cuenta que ahora ya no tenemos ejemplos para hacer pruebas. ¿Qué hacemos entonces? No podemos utilizar el conjunto de datos de prueba en sí, sino que lo que vamos a hacer es repetir nuevamente hacia el primer ejemplo, donde x1 y x2 equivalen a 1, utilizando estos pesos nuevos. Esta vuelta que le damos a los ejemplos es a lo que ustedes conocen como las épocas. Entonces, simplemente consiste en nuevamente implementar los pesos. Como ya vimos que le atinamos un ejemplo, pues vamos a utilizar estos pesos de manera optimista en el primer ejemplo ahora y vamos a evaluar si funciona o no funciona. ¿Y cuándo nos vamos a detener? Idealmente nos detenemos cuando le atinamos a todos los ejemplos de entrenamiento, pero esto es difícil de contabilizar o de establecer así a ojo de buen cubero. Por lo general, casi todos los algoritmos se ejecutan con 500 épocas. Esto quiere decir que le damos 500 veces vueltas a todos los ejemplos que tenemos. En este caso tan sencillo tenemos 4 ejemplos para el conjunto de entrenamiento, pero en algunos casos más complejos, en el contexto digamos biomédico, informático, podemos llegar a tener hasta cientos de miles o millones de datos de ejemplos. Entonces 500 épocas, híjole, pues es bastante procesamiento, ¿no? A veces este procesamiento de entrenamiento puede durar incluso días o semanas. Entonces, si seguimos repitiendo una y otra vez hasta que la tenemos a todos los ejemplos, nos vamos a detener en esta última instancia, que es Y14. Y entonces, pues los pesos resultantes de todos estos cálculos para estas 14 iteraciones que tuvimos, considerando la iteración 0, tenemos que los pesos finales, los que me funcionaron bien con todos los datos de entrenamiento, fueron 3 y 0.75. ¿De acuerdo? Estos pesos finales los vamos a implementar en nuestra siguiente iteración, que va a corresponder ahora con los datos de prueba, los últimos dos ejemplos que tenemos de nuestra tabla inicial. Y esta le vamos a llamar Y14. Y fíjense cómo se va a resolver. Es exactamente el mismo proceso. La función de activación signo, aquí ponemos a los pesos traspuestos, 3,0.75, y los multiplicamos por los datos del primer ejemplo de los datos de prueba, que equivale a menos 1 y a menos 1. Hacemos aquí la operación, nos da 3 por menos 1 es menos 3 y 0.75 por menos 1 nos da como resultado menos 0.75. Esto finalmente resulta el menos 3.75 y si hacemos la evaluación de la función de activación de este dato escalar, nos da que el resultado es menos 1. ¿Cuál es el resultado que yo esperaba? Precisamente menos 1, por lo tanto el error es igual a 0. Quiere decir que ahora le atinamos perfectamente a este ejemplo. Aquí ya no existe actualización de pesos si es que nos equivocamos. Simplemente evaluamos, ¿le atinamos o no le atinamos? ¿De acuerdo? Vamos con el último ejemplo, Y15.
Esto es igual a exactamente lo mismo que es la función de activación signo de los pesos finales, que es 3,0.75, y los multiplicamos por los últimos datos, que equivale a 2 y a 1, para x1 y para x2. Resolvemos este ejercicio, 3 por 2 es 6, más 0.75 por 1, pues nos da 0.75 como resultado. El resultado de esta sumatoria es 6.75 y el resultado de aplicar la función de activación signo de este número positivo va a ser 1 positivo. ¿Cuál es la señal que yo esperaba? A la salida pues es también un 1, quiere decir que también le atiné perfectamente este ejemplo. Y utilizando la información de estos dos ejemplos de prueba, quiere decir que nuestro modelo resultante puede clasificar al 100% estos dos ejemplos nuevos que no estaban incluidos en el conjunto de entrenamiento. Recuerden, jóvenes, que resolver problemas en este mundo de clasificación, en el mundo de las redes neuronales, inteligencia artificial, machine learning y demás, no debemos de buscar el 100% en nuestras métricas de rendimiento siempre, porque la idea es que nuestros modelos puedan generalizar, que se puedan desenvolver bien con condiciones diferentes a las entrenadas inicialmente. No significa que lo hagamos al 100%, pero con que lo hagamos por encima del 80 o el 90% es más que factible para reportar este tipo de resultados. Y pues bueno, los dejo con esto. Esperemos que este tipo de contenido les ayude muchísimo y pues cualquier cosa estamos a la orden. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.